Nos encontramos en los predios de la Pacific Press, una de aproximadamente 50 casas editoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día alrededor del mundo. Con su comprensión de las profecías y la promesa de la segunda venida de Cristo, esta iglesia siempre ha valorado la importancia de las comunicaciones y la página impresa. La Pacific Press es la segunda casa editora establecida por la Iglesia Adventista. Fue fundada por James White y otros en 1874, con el propósito de publicar la primera revista misionera de la Iglesia, Signs of the Times. Con su primer misionero enviado a Europa el mismo año, la Iglesia comienza una expansión que hoy se traduce en congregaciones adventistas en más de 200 países. En la gran mayoría de estos países, la obra comenzó con las publicaciones. En la obra a favor de las personas de habla castellana, la Iglesia envió misioneros a Latinoamérica comenzando en 1894. Y en 1903, uno de ellos, Brenton Connerly, comenzó una revista en Mayagüez, Puerto Rico, con el nombre El Centinela de la Verdad. Su traductor fue Santiago Jordán. El objetivo de la revista, dedicada al hogar y a la educación, fue muy claro desde su mismo comienzo. El Centinela de la Verdad es una defensa de la verdad de la Biblia. Creemos en el Evangelio como fue pensado por Jesucristo y practicado por sus apóstoles. Esta revista fue publicada en Puerto Rico hasta marzo de 1909, cuando la familia Connerly se mudó a la zona del Canal de Panamá, donde siguieron publicándola hasta 1911. Entonces hubo un gran fuego que destruyó 60 casas en la ciudad de Cristóbal, incluyendo el edificio donde se producía el Centinela de la Verdad. Un poco antes de la revista de Puerto Rico, la misión de Guadalajara, México, inició una revista misionera en español titulada El Amigo de la Verdad. Un grupo de abnegados misioneros, encabezados por el pastor Dan T. Jones, se instalaron en 1893 en la calle Carmen número 109 de dicha ciudad, que contaba entonces con solo 125,000 habitantes. George W. Caviness, erudito adventista que dominaba el hebreo, el griego, el latín, el inglés y el español, llegó a Guadalajara para integrar una comisión internacional que estaba traduciendo la Biblia al castellano. Inmediatamente se encargó de la dirección del Amigo de la Verdad. En 1901 la revista pasó a publicarse en Tacubaya, Ciudad de México, bajo el nombre El Mensajero de la Verdad. Y en 1910 fue rebautizada con su nombre definitivo, Las Señales de los Tiempos. Caviness la dirigió durante más de 20 años y ganó el respeto de un vasto círculo de lectores. Esta revista misionera con sede en México fue publicada desde 1896 hasta 1922, cuando fue reemplazada por una nueva revista, El Centinela, publicada por la Pacific Press desde 1919. El voto oficial que inició la revista en Pacific Press ocurrió el 25 de mayo de 1919 y decía así: votado, que cumplamos el pedido de la Asociación General de publicar una revista trimestral en español y que el hermano E.R. Jorgensen actúe como su director. Que se publique el primer número en julio y que la circulación sea en los Estados Unidos, las Indias Occidentales, México y América Central. Pacific Press publicó El Centinela desde julio de 1919 hasta junio de 1921 en Mountain View, California. Desde julio de 1921 hasta marzo de 1953 lo hizo en su sucursal de Panamá, en Cristóbal. Desde abril de 1953 hasta septiembre de 1959 en Brookfield, Illinois. Desde octubre de 1959 hasta septiembre de 1984 en la sede de Pacific Press en Mountain View. Y desde entonces en la planta actual de Nampa, en Idaho. Durante esos años, el Centinela ha tenido 11 directores. Ernesto Johnson Jorgensen
fue nombrado director del Centinela, tarea que continuó hasta junio de 1926. Durante los últimos 5 años de este lapso de casi 7, dirigió la revista en Panamá, ya que la Pacific Press había establecido una sucursal en la zona del canal. En 1924 el Centinela había alcanzado una circulación de 13.000 ejemplares mensuales. Desde que se reinició la impresión de El Centinela en Pacific Press, Delwyn Rees Wagner se convierte en el segundo director del Centinela y continúa en sus tareas hasta julio de 1932. Benjamin Maxen fue el tercer director de la revista. Él cumplió con sus tareas editoriales en 3 diferentes periodos, de 1932 a 1937, de 1943 a 1944 y de 1947 a 1949. También sirvió como misionero en varios países de Latinoamérica. Robert Leon Odom, el cuarto director del Centinela, realizó sus tareas desde enero de 1938 hasta mayo de 1943, durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Fue un sólido investigador de los temas bíblicos y destacó el tema de la esperanza en un mundo mejor. W. A. Wild se convierte en el quinto director de la revista y duran sus funciones hasta abril de 1947. En su primer artículo editorial de junio de 1944, dijo claramente: como una grande luz en el faro sobre una costa peligrosa, el Centinela constantemente envía sus rayos brillantes de luz a un mundo sumido en tinieblas. Marcelo Fallar fue el sexto director de la revista desde 1949 a 1957. Oriundo de Francia, Fallar le dio un énfasis especial a los temas de salud, particularmente a los temas referidos a la alimentación. Además, fue autor de 17 libros y tradujo 13 del inglés al español. Héctor Pereira Suárez fue el séptimo director del Centinela. Practicó un periodismo ágil con énfasis en el cumplimiento de las profecías. Escribió 9 libros, 2 de ellos en poesía. Frank Baird no fue editor del Centinela, fue coeditor hasta 1964, pero lo mencionamos y lo destacamos porque él hizo una gran contribución como gerente de la revista y director de publicaciones interamericanas de la división hispana de la Pacific Press desde 1954 hasta 1980. Fernando Chay fue el octavo director del Centinela. También fue jefe de redacción durante 41 años. Escribió 12 libros, tradujo 16 y redactó centenares de artículos. En 1991 falleció trágicamente en un accidente automovilístico junto con su esposa Sara en Campbell, California. Tullio Peverini fue el noveno director del Centinela, desde 1971 hasta 1998. Durante su dirección aumentó el número de autores hispanos y aumentó también la variedad de temas y dirigió el desarrollo de varios números especiales que fueron muy apreciados por la Iglesia. Números como los de Semana Santa, Evangelizadores, de Daniel y Apocalipsis, acerca de la enfermedad del SIDA, la libertad religiosa y otros asuntos importantes. Mi nombre es Miguel Valdivia y desde 1999 tuve el privilegio de servir como el 10º director del Centinela. Me tocó consolidar el lema de la revista como al servicio de la familia, la salud y la fe. Durante 4 años integré el contenido editorial de las revistas El Centinela y Signs of the Times. Desde 2017 tengo el privilegio de servir como jefe editorial de la Pacific Press. Mi nombre es Ricardo Bentancur y desde 2013 tengo el privilegio de ser el 11º eslabón de esta centenaria cadena de directores del Centinela. Desde entonces la revista
incrementó el número de páginas y adquirió un nuevo formato. Hemos dirigido varios números bilingües y combinado el trabajo editorial con la predicación evangelizadora. La historia centenaria del Centinela lo coloca como la revista hispana religiosa de más antigüedad en los Estados Unidos. Pero la verdad es que el Centinela no quisiera seguir celebrando fechas y rompiendo récords de antigüedad, porque el propósito del Centinela y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es compartir al mundo el mensaje de la salvación en Jesús y la bendita esperanza de su pronta venida. Mira, en estos momentos son momentos cruciales de la historia de este planeta, porque la falta de fe, el apartamiento de Dios, los riesgos de una economía global y una moralidad en crisis hacen más necesario que nunca un mensaje claro, basado en la palabra de Dios. Sigamos cambiando las mentes, sigamos cambiando los corazones con la revista El Centinela.